En este vídeo vas a aprender a realizar acciones masivas en lote de esta forma. Por ejemplo, tenemos una serie de pedidos creados y no tenemos ninguna factura creada en este momento. Esto es una aplicación de pedidos y facturas. Lo que yo quiero hacer es facturar todos estos pedidos. Entonces me voy aquí al menú facturar, facturar todo y aceptar. Y en este momento, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que si me voy a factura, tengo creada una factura por cada uno de los pedidos que tenía anteriormente. ¿Cómo he hecho esto? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues quédate en el vídeo. Vamos allá. Te voy a enseñar a hacerlo. Mira, tengo aquí la aplicación hecha, la que estábamos viendo ahora mismo. En esta aplicación yo tengo varias tablas. Una es pedidos. Y en los pedidos tengo una serie de campos y de artículos. Y luego tengo otras que son facturas, ¿vale? Entonces, lo que yo quería hacer era directamente realizar una acción que cogiera todos los pedidos y me los convirtiera en facturas. ¿Qué es lo que he hecho? He tenido que hacer dos acciones. En la tabla pedidos he creado una acción que se llama facturar sobre la tabla pedidos y el tipo de acción que he elegido es esta, que es data add a new row to another table using values from this row. Es decir, añadir una nueva línea en otra tabla usando valores de esta línea o de esta fila. Entonces le he dicho que me los mandara a factura. Aquí le tienes que configurar qué va a poner en cada campo, porque en ID de factura le vamos a decir que haga un número automático, una referencia automática de letras y números, un Unique ID. En cliente le vamos a decir que coja el cliente del pedido, this row. En fecha lo mismo, en importe lo mismo, es decir, le vamos a decir cantidad 1 por artículo 1. Este es hemos hecho aquí una operación para que dé el total. Y en concepto lo que hemos hecho es concatenar la palabra pedido con el número de pedido. ¿Vale? Entonces, esta es la primera acción que creamos. Y luego hemos creado una tabla que se llama facturar. Esta tabla llamada facturar, lo único que hemos puesto es un ID de proceso para que hubiera una clave principal y un campo estado con un enum, que en las opciones del enum simplemente le he puesto facturar todo. Vale. Entonces tenemos esta tabla, le hemos creado una vista también a esta tabla y la vista la he puesto como tipo form. ¿Vale? De todas formas, si yo me voy aquí y pincho en facturar, me aparece, ¿vale? Es tipo form porque yo lo que quiero que me aparezca esto directamente. Yo le dé a facturar todo y aceptar. Y esto es lo que va a generar o a lanzar la acción, ¿vale? ¿Cómo va a lanzar la acción? En principio habíamos dicho que teníamos una acción y tenemos que hacer otra acción. En la tabla facturar hemos creado otra acción que se llama facturar todo. Entonces facturar todo le decimos que es en la tabla facturar y en el tipo de acción que vamos a elegir le decimos ejecutar una acción en un grupo de filas. ¿Vale? ¿De qué tabla? De la tabla pedidos, que es donde estaba la acción anterior. Y aquí en el filtro tenemos que escribir esta fórmula. Es decir, filtrar los pedidos, realmente todos los pedidos. Aquí podríamos ponerle algún filtro, pero le ponemos true como diciendo que me lo haga en todos los pedidos. Porque normalmente te suele pedir aquí que le pongas alguna condición. Entonces, en la acción referida le ponemos facturar. Vale, entonces lo que tenemos es dos acciones, una en la tabla pedidos que se llama facturar y otra en la tabla facturar que se llama facturar todo. Pero ¿cómo puedo
ejecutar la acción, o sea, ¿de qué forma ejecutamos la acción? Pues la vamos a ejecutar con un bot, que lo tenemos hecho aquí. Hemos creado un bot, en el evento le hemos dicho que cuando haya cualquier cambio en la tabla facturar, la tabla esta que hemos creado facturar, le decimos que cuando haya cualquier cambio, es decir, si se añade una línea, si se edita cualquier cambio sobre facturar, y qué es lo que va a hacer el proceso este. En el proceso le hemos dicho run edata action aquí en las opciones estas, y hemos elegido facturar todo. Entonces, esto lo que va a hacer, porque también lo podríamos haber hecho de tipo schedule, es decir, yo puedo crear un bot y configurar el evento, en vez de configurarlo por un cambio de los datos, es decir, por una actualización o por agregar un dato, puedo hacerlo con schedule. El problema de schedule es que, es decir, por agenda, ¿no? Es decir, yo le puedo decir que me lo haga todos los días o que me lo haga una vez al mes, el día 30. Pero ¿cuál es el problema? Que para esto tenemos que tener la aplicación ya implementada, y esto conlleva que tendremos un plan de pago, con lo cual tendríamos que tener un plan de pago para poder hacerlo. Entonces, de la forma que, como hay mucha gente que utiliza AppSheet sin necesidad de pagar, pues la forma para realizar este tema sin tener que hacerlo por agenda, pues es la que he encontrado, es esta, haciendo un evento, que el evento sería el cambio de la tabla facturar y ejecutando una acción que sería facturar todo. Y con esto conseguimos hacer esta generación masiva que nos puede servir pues para generar recibos de socios, de clientes, etcétera.